Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Queridos amigos, hoy les habíamos comprometido un tema muy específico, muy especial desde el día de ayer, hablando precisamente de alguien muy importante. Nuestros miércoles de criminogénesis, que son esenciales para nosotros, se han convertido, y agradecemos infinitamente al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que cada miércoles de su mano tenemos catedráticos de excelencia, gente plumas impresionantes, y muchos de ellos también escriben en la revista Criminogénesis y muchos comparten en la Facultad de Derecho cátedra con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Muchas gracias, doctor, que por ahí debe de estar ya conectado mirándonos. Hoy, queridos amigos, tenemos con nosotros al doctor Jorge Mena Vázquez. Actualmente, el maestro Mena Vázquez es socio fundador de Ánica Consultores SC y profesor por oposición de las materias Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM. Los cargos públicos que ha desempeñado son director general de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, director general en la Secretaría General de la Policía Federal, director general adjunto de Educación y Formación de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en adelante la CNDH, investigador en CCJE del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Centro Nacional de Derechos Humanos, director de área en la Contraloría Interna del TPJF, personal apoyo para proyectar sentencias en la Sala Regional de Ciudad de México del TPJF, director de investigaciones, subdirector y jefe de departamento en diversas áreas de la CNDH. El profesor Mena Vázquez ha dictado conferencias en todas las universidades públicas de las entidades federativas en instituciones mexicanas privadas, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, la Universidad Panamericana, UP, así como en universidades en el extranjero, en el American University en Washington, D.C., en Estados Unidos, la Free University en Ámsterdam, Holanda, Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt del Meno, Alemania, la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, entre muchas otras. Es maestro en Derecho, vertiente filosófica, y pasante de doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene acreditado el diploma de estudios avanzados en el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, ITES, Campus Monterrey. Cuenta con 5 diplomados, juicio de amparo, argumentación jurídica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, Cultura y Valores Occidentales en el Centro Panamericano de Humanidades, en Derechos Humanos por la Universidad de Estudios de Posgrado y en Equidad de Género por la Universidad Pompeu Fabra, UPF. Ha recibido cursos sobre Derecho e Informática en las universidades de Stanford, en Harvard. Entre los libros publicados que también nuestro invitado el día de hoy tiene, se encuentran Los conflictos de competencia entre los subsistemas de control constitucional de amparo y de medios de impugnación en materia electoral en el 2015, Manual de individualización de sanciones en el derecho administrativo sancionador electoral en 2013, Análisis de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre censura previa a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estudio comparado en 2013. El marco jurídico de la seguridad pública en México, Constitución, legislación secundaria y tratados internacionales 2011, en coautor de la ley de la Comisión Nacional comentada y concordada en 2006. Coordinador y coautor, el Ombudsman Municipal en México y el Mundo en 2012. Ha escrito artículos en las revistas Justicia Electoral del Tribunal, el Instituto de la Judicatura Federal, Jurípolis, revista del Departamento de Derecho en el ITEMS, CCM y Derechos Humanos en la CNDH. Es autor de diversos comentarios y coordinador de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concordada y comentada, coautor del libro del Ombudsman Municipal de México y del Mundo, así como diversas obras en materia electoral. Profesor de asignatura en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM,
TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, el STEMS, Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, Universidad del Valle de México, UVM, en la Universidad Latinoamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro y participa en los congresos de las siguientes asociaciones: Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, por sus siglas en alemán IBR, Internacional de Ciencia Política, IPSA, por sus siglas en inglés, y Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, y Mexicana de Lógica, AML. El título de maestro de la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, lo obtuvo en 1991. Fue campeón estatal de primera fuerza en 1990 y fue campeón nacional y representante mexicano en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Cadetes en París, Francia, en 1984. A grandes rasgos, queridos amigos, es una semblanza pequeña de la trayectoria amplísima que tiene nuestro invitado el día de hoy, que nos trae un tema muy interesante, muy importante. Pudiéramos equiparar un poco al derecho comparado, y esto va para los amigos que nos miran en Perú y que nos miran en Latinoamérica todos los días. Gracias por estar con nosotros. Gracias y bienvenido, maestro. Gracias. Un honor. Muchas gracias, Delia. Pues muchas gracias también al doctor Alejandro Carlos por invitarnos a estar en este importante medio de transmisión, de difusión. Yo lo considero a él realmente como un gran difusor de la ciencia jurídica y pues un experto que nos permite pues encontrarnos en estos espacios de difusión de la ciencia jurídica. En ese sentido, pues vamos a tratar, al estar nosotros pues en una vía abierta como puede ser Facebook, pues vamos a tratar de utilizar un lenguaje no tan técnico, eso tengo que decirlo desde un principio, sino vamos a tratar de enlazar con la audiencia con un lenguaje un poquito más general, un poquito más de difusión, y no tanto hablarle solamente a los expertos. Ese es un primer detalle que tendría que precisar de ella. Y la otra cuestión es que pues me gustaría, si tú no tienes inconveniente, pues que nuestros participantes también pues fueran parte activa en esta conferencia, y que pues a través de la interacción que podemos tener pues formulen sus preguntas respecto de los temas que estamos comentando, y así poder tener un diálogo que nos permita pues saber si algo no ha quedado claro, pues, poderlo explicar de una manera más amplia, o incluso pues explicar de una manera diferente. Pues esas dos precisiones para que pues podamos empezar ya con el tema que aquí nos hemos planteado. Muchas gracias, maestro. Pues sí, un lenguaje amable. De hecho, es una de las razones de este espacio. Tratar de bajar, si me permite el barbarismo, el mundo jurídico al resto de la población, perder el miedo a las palabras, y tenemos la fortuna de que ustedes utilicen un lenguaje muy amable, muy digerible, que podamos entender la mayoría en este afán de hacer esta retroalimentación tan necesaria, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Gracias por esa disponibilidad. Será maravilloso para nosotros aprender de su mano. Un tema, le decía al inicio, bastante específico, especial. ¿Por qué este tema nos quiere compartir? Sí, bueno, yo creo que el tema de la autoría mediata es un tema muy técnico, doctrinal en materia penal, pero que al final para lo que nos deben de servir las teorías es para poder entender la realidad de una mejor manera. Entonces, hemos elegido este concepto porque nuestra tradición jurídica se aleja de esta concepción de una manera pues histórica. Por así decirlo, tenemos una visión muy restrictiva desde mi punto de vista de lo que es la autoría del delito. Históricamente, ¿verdad? O sea, estoy hablando de que prácticamente nuestras instituciones lo que definían era autoría, por un lado, y casi siempre pensamos en esta autoría pues
cuando vemos la ejecución material del delito. O sea, pensamos en el autor, en aquel que lleva a cabo el delito. Y luego después, pues nosotros podemos aterrizar otros términos, por ejemplo, como el de coautoría. Incluso podemos señalar que pues, hay un autor intelectual y un autor material. Sin embargo, esta teoría y esta visión de cómo vemos la ejecución de una conducta criminal deja de lado aspectos estructurales que desde mi punto de vista es necesario reconocer, especialmente en algunos regímenes en donde de manera especial los derechos se han ido disminuyendo de una manera sistemática. Esa es la primera parte que implica un autoritarismo, esto es, se reducen los derechos en favor de otros bienes, de bienes, por ejemplo, como la razón de Estado, ¿no? Muchos de los crímenes que veíamos en las dictaduras latinoamericanas, pues una de las razones es la razón de Estado. ¿Qué significa la razón de Estado? Todavía está ahorita no quedó muy claro, pero era la justificación que se daba para poder llevar aquellas conductas criminales en nombre de los objetivos que perseguía la dictadura o las dictaduras en aquellos tiempos. Como sabemos, por ejemplo, el caso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, Hitler incluso llega democráticamente al poder en 1933. Pero así como llega democráticamente al poder, van cambiando las instituciones y no podemos decir que los juristas alemanes pues no tenían esa capacidad o conocimiento para saber cómo se estaba transformando su sistema jurídico hasta que llegó a ser lo que fue. El tema es cómo reconocemos esos aspectos estructurales de una dictadura o por lo menos, de un gobierno autoritario, y a partir de ahí, cómo esto se puede reflejar en las distintas maneras de ejecutar ciertos crímenes, en especial lo que denominamos crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante porque de lo que vamos a hablar es de esta parte de la teoría de la autoría inmediata, por un lado, y por otro lado, vamos a conectarla con un caso latinoamericano, el caso de Fujimori, que fue sentenciado varias veces, pero en una de las sentencias el tribunal peruano logra incorporar esta teoría dentro de las propias sentencias. Entonces, esta es como la visión general. ¿Por qué elegimos este tema? Porque nos parece que una de las grandes discusiones que debemos de tener siempre es si estamos nosotros transitando el régimen, como lo ha dicho reiteradamente nuestro presidente, pues nosotros debemos de cuidar que ese régimen pues vaya en un respeto hacia los derechos humanos, que vaya en un respeto hacia las libertades, y que ese respeto a las libertades nos dé un Estado de Derecho. Si empezamos a restringir libertades en base de otros elementos, pues eso podría llevarnos a que el contexto en el cual nos estamos desempeñando pues vaya restringiendo sistemáticamente esas libertades. Entonces, nosotros como una atención para darle seguimiento a todo lo que estamos haciendo en este cambio de régimen, pues los académicos dentro de nuestro conocimiento del Estado de Derecho, pues tenemos que aportar a hacer esa evaluación de qué elementos están limitando derechos o qué elementos están dando un cambio estructural, y ver si ese cambio estructural puede generar a largo plazo pues que estas conductas como la autoría inmediata puedan incorporarse en las sentencias de nuestros tribunales, que esa sería la parte más interesante hacia el futuro.
Hacia el pasado, pues nos interesa muchísimo observar cómo hubo una resistencia durante muchos años, inclusive en Alemania, por aceptar estas teorías. Esta teoría inicia en 1963 con uno de los autores más importantes, de apellido Roxin, y que ese autor lo que nos da es una teoría diferente a la teoría tradicional de la autoría, y incorpora estos elementos que en principio durante 30 años no se observaron en los tribunales alemanes. Fue hasta la sentencia, una sentencia muy conocida, en donde se condena no solamente a los soldados que disparaban a las personas que querían cruzar de Alemania Oriental a Alemania Occidental, y se les disparaba. Cuando cae el muro dicen, oigan, no solamente deben tener responsabilidad los policías, sino aquellos, y ahorita vamos a empezar a dar los elementos, sino aquellos autores que formaban parte del sistema y que sin dar una instrucción directa que se les disparara, pues esos autores eran o tenían una posición de poder y de dominio de poder de ese sistema, y que sin intervenir, que es la parte más importante, sin intervenir con una acción concreta, al solo formar parte de ese sistema de poder, pues ya tenían cierta responsabilidad por impulsarlo y por ser los líderes de ese dominio, le llama el autor, dominio de la estructura de poder. Esa es la idea. ¿Qué tanto realmente estas teorías nos permiten leer esas realidades en la disminución de los derechos? Y bueno, pues estamos viendo actualmente las noticias. Si usted revisa el día de hoy, pues las grandes discusiones es si un presidente estuvo enterado o no estuvo enterado de ciertos delitos o ciertos, no podemos hablar de delitos todavía porque hay presunción de inocencia, pero de probables delitos cometidos por servidores públicos, y nos genera pues muchas preguntas teóricas y prácticas sobre estos temas, ¿no? Entonces, sí es importante traer esa discusión y justificar la lectura de la realidad, de esa realidad que a todos nos interesa entender y entender. Entenderla, y nos decía en el inicio, a ver, para entenderla nosotros los mortales, les digo los mortales, los de a pie, la autoría mediata se refiere a las personas que ejercen el poder y de alguna forma obligan a alguien más a hacer o a llevar a cabo una acción. No estamos hablando del término obligar necesariamente, porque una de las... No, como tal, no. Ese es un matiz que debemos de tener. O sea, el tema obligar ya implicaría que se está dando una instrucción directa. Aquí la gran diferencia es que la propia estructura del poder está diseñada y tiene ciertos lineamientos que el funcionario se sale de la norma jurídica. En el caso de Alemania, dispara y mata a una persona, o sea, está generando un crimen, ¿sí? Pero lo hace con base en una instrucción, pero que se genera del aparato completo, que es no permitir que ninguno de sus ciudadanos salga fuera del país. O sea, estamos generando una instrucción general a partir de un modelo de régimen autoritario, y ese modelo de régimen autoritario no es que le dieron la instrucción en ese momento al oficial. ¿Así la interpretó en ese momento? La interpreta, pero además la lleva a cabo y la ejecuta. ¿Sí? Ese es el tema. El responsable, si hay una jerarquía entre ambos. Claro. ¿Sí? Pero aquí lo importante es el dominio de esa estructura de poder, es la que va generando estos actos que son ilícitos, por así decirlo, pero que no cada acto lleva una cadena concreta de instrucciones. Por ejemplo, para esta teoría,
No importa si le avisó o no le avisó a su jefe de esa actividad, para esta teoría. Para otras sí, para la norma jurídica puede ser que sí importe si le avisó o no le avisó. Pero si esto es sistemático y es a partir de ese dominio de la estructura de poder, bueno, ¿qué importa? Esta teoría, o para otras sí debe haber obligación. No, pero esta teoría dice, bueno, con que se cumplan 3 requisitos, con estos 3 requisitos ya son suficientes para que se tenga esa responsabilidad penal por esos delitos, que es la estructura jerárquica, o sea, que se dependa. Hay una parte que es el término técnico es complicado, pero es que la persona sea sustituible. O sea, en realidad no importa si está ahí un soldado o si está otro. La llamada fungibilidad. Fungibilidad es un término que no quería yo usar. Muy extraño. No quería yo usar porque nos mete en toda una discusión, ¿no? Pero o sea, esa es parte como muy importante que nosotros debemos de distinguir. O sea, el hecho de que cualquier persona pueda ser la que genere o no genere el delito, pues eso no le importa. El sistema sigue actuando. ¿Sí me explico? Es como este engranaje que has hecho andar y no importa qué pasa, no se detiene. Y la parte de la ilegalidad, porque debe haber una conducta que esté fuera de, por así decirlo, vamos a decirlo de manera elegante, que sea un ilícito, no solamente de las leyes nacionales, ojo, no, hay que incorporar también las conductas que implican transgresión a las leyes internacionales, o sea, delitos de lesa humanidad que también implican toda una serie de sentencias, resoluciones, leyes, tratados, de los cuales el sujeto también está obligado. ¿Sí me explico? O sea, sí. Por ahí es por donde vamos a ir caminando. Si estos elementos se dan, como se dieron en el caso de Fujimori, por la cuestión de los delitos de lesa humanidad, pues entonces no es indispensable que él haya dado necesariamente y que se compruebe que haya dado esa instrucción de obligatoriedad. Ahí es donde nosotros consideramos que es la parte más importante, porque no hay una cadena de instrucciones, sino la propia jerarquía y el dominio de esa jerarquía hacen... Las tomo como absolutas, estas órdenes que estaban de alguna forma ya sintieron implícitas. Implícitas, pero no quiero utilizar el implícito porque, como usted sabe, o como tú sabes, el contexto hace la diferencia. O sea, y aquí es donde entramos a la parte como central de la teoría que estamos manejando. ¿Cómo es posible que se den en todo el mundo, se hayan dado violaciones tan graves como la que se dio, por ejemplo, con Hitler? Estamos hablando de 5 millones de judíos, estamos hablando de 6 millones de ciudadanos entre gitanos, que todos fueron exterminados. En una sociedad que creíamos pues, muy culta en un desarrollo jurídico, pero cómo la maldad puede germinar en una sociedad, por así decirlo, que tiene ese grado de desarrollo. Eso es lo que la autoría mediata encuentra, que las personas en un contexto determinado van cometiendo esos delitos en virtud de ir relacionando esa jerarquía de poder y en virtud de que ellos van considerando que ese es un rol que tienen que hacer. Y ese rol que tienen que hacer, pues va en contra de todas las disposiciones jurídicas, pero es en base a una ideología que en ese momento se está aplicando y que al aplicarse por el dominio de ese poder, pues hace que esos delitos de alguna manera se concluyan y se realicen como parte de la normalidad dentro del sistema. Tan es así que en Alemania les tardó 30 años en poder incorporar este elemento.
Ahora, este elemento está incorporado en el Estatuto de Roma, pero no está incorporado en muchas de las legislaciones en materia penal. Eso es lo interesante. O sea, sí, sí, esa era mi pregunta. ¿En qué momento lo de Klaus Roxy se manifiesta o se traduce en la jurisprudencia también de Perú? ¿En qué momento se empata y por qué? ¿Y por qué? Exactamente era mi pregunta. ¿Por qué en otros lados no hay jurisprudencia al respecto? Sí, suena muy complejo. Yo estoy escuchándolo y pareciera, para quienes no están inmersos en el mundo jurídico, suena muy complejo. Sí. Porque entonces nos está refiriendo como si no fuera coautoría, como se maneja en otros lados. Sí, esta serie de crímenes y demás que la historia nos ha marcado no solo en Alemania, sino en todo el mundo, en diferentes etapas de la existencia. Sí, aquí el tema es que estamos saliéndonos de una normalidad democrática y entramos a una normalidad autoritaria. Ese es el primer elemento de contexto en donde decimos, ¿qué pasa si entramos a una autoridad? A una mentalidad autoritaria. Hablando prácticamente de dictaduras. Estamos hablando de dictaduras, por ejemplo Hitler. Ajá. Estamos hablando de dictaduras argentinas. Esos son los contextos en los cuales se desarrolla esta teoría. Okay. ¿Sí? Estoy hablando de historia, por supuesto. Estoy hablando del contexto histórico en donde nace, que esa es la pregunta. ¿Cómo es que se incorporan en los ámbitos nacionales este tipo de decisiones? Bueno, se van incorporando a través de la legislación que incorpora estos elementos, pero también se van incorporando en virtud de las sentencias. Este es el giro, porque Perú, por ejemplo, muy interesante, da el giro, retoma la teoría, pero después la abandona. Pareciera que dice, no, es que... Se sorprende, bueno, sí. Lo pudieron intuir uno como un poco de miedo, Oye, me fui de más a lo mejor para este tema. Pero ojo, esto es lo más importante. Esto tiene precedentes también en Argentina por las dictaduras militares y tiene precedentes, como lo he dicho, ya el Estatuto de Roma también reconoce, pero lo reconoce desde la legislación. Aquí lo interesante es el legislador. O el estatus en determinado país reconoce estos aspectos estructurales y que permiten o permean que haya conductas ilícitas que de alguna manera se fomenten a partir de una visión distinta de lo que es la autoridad en esos contextos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Uno, reconocer el contexto que se está dando y los tres elementos que hemos dicho. Ahora, esto viene desde la legislación, después vienen los tribunales y hacen su papel de incorporar las teorías y es una lectura del mundo distinta. Claro, alguien me podría decir, oiga maestro, pero esto es retroactividad. Imagínense que Fujimori dijera, bueno, pero es que no se había dicho que yo tenía responsabilidad por fomentar en una estructura de poder la cuestión de la jerarquía, todo lo que hemos comentado, ¿sí? Eso nadie me lo había dicho que yo era responsable por eso. Y ahora resulta que soy responsable, ¿no? Pero como jefe de gobierno se pareciera que ahí sí estaba implícito. Oiga, pues me van a echar la culpa de todo lo que pasa en mi gobierno. Sí, también ese es el otro extremo. O sea, no podemos, aunque algunas personas dirían, no, pero es que de todo tiene conocimiento el presidente. Si pasa algo, él es responsable. Yo diría, bueno, hay que acotar esa responsabilidad siempre y cuando se den estas tres características, porque tampoco podemos hablar de dejarle toda la responsabilidad jurídica de todo lo que pasa en el gobierno. Imagínense que alguien llegara y dijera, bueno, es que hubo un caso muy grave hace poco. Pero es que la jefa de gobierno, por ejemplo, tiene la culpa de eso porque directamente no. O sea, tampoco podemos irnos al otro extremo si no hay las circunstancias. Aquí es muy importante razonar. El totalitarismo no cabe aquí. Si no hay los elementos, pues no podemos decir que efectivamente hay un autoritarismo o algún totalitarismo. No podemos aplicar estas teorías
en contextos que no se puedan aplicar. O sea, es muy importante no perdernos en nuestro panorama general. Por eso yo decía, hablar de estos temas es muy delicado porque se puede presuponer que en el contexto en el que estamos ideologizados hacia un lado o hacia otro, y no se trata de eso. Se trata simplemente de decir que la teoría tiene sus límites. Así es. ¿Sí? Y tiene sus requisitos. Porque no vamos a decir que en una sociedad democrática, pues, donde el poder legislativo pues no tiene línea con el poder ejecutivo, o los tribunales no tienen línea con el poder ejecutivo. Si llegáramos a detectar que hay una instrucción, entonces quiere decir que estamos cambiando hacia otro tipo de régimen, lo cual no creo, espero que así sea, en nuestro país estemos trasladándonos hacia ese tipo de regímenes, porque sería muy grave. Por eso yo decía, hay que contextualizar todo. Gracias. ¿Sí? Esa es la idea del día, porque pues podemos llegar a conclusiones erróneas si trasladamos la teoría sin todos estos puntos, incluso en defensa de todos los actores. O sea, no estoy hablando nada más de aquellos que sufren la injusticia, sino también de aquellos que dicen, bueno, hasta dónde podemos culpar a un determinado jefe, jerarca, con la jerarquía mayor de una dominación le podemos decir, de una estructura de poder, ¿no? Hablando de lo que sucede en nuestro país, y ahorita les explicamos que nos dé algunos ejemplos claros para entenderlo más, a veces con los ejemplos entendemos más rápido, pero hablando de cómo sucede en nuestro país, casi siempre hablando del Poder Ejecutivo, que es un gabinete que depende exclusivamente de alguien, a veces por ahí nos vamos más con la idea de coautoría, o en este caso con esta forma, esta figura que nos están manejando ahorita. Sí, aquí el tema básico es el tema de la prueba. O sea, en las teorías de la coautoría necesitamos establecer esos vínculos entre la autoridad intelectual y la autoría material. Si nosotros vemos desde la teoría de la autoría mediata, nosotros necesitamos comprobar otros elementos distintos que no requieren un vínculo de comunicación necesaria ni de obligación entre el caso que sucedió, las acciones materiales y la instrucción de ese autor material. O sea, el autor material y el autor intelectual están conectados por una serie de elementos, acciones que permiten que entre ellos dos haya una complicidad, que es la palabra clave, hay una complicidad para llevar a cabo un resultado, que puede ser el asesinato de estudiantes, hablando de 1968, etc. O sea, eso es, por un lado, lo que tendríamos que probar bajo una teoría. Sin embargo, para la autoría inmediata no tenemos que comprobar eso, tenemos que comprobar otros elementos distintos que son los que dije hace un momento. Que hay una estructura de poder jerárquica, que esa estructura de poder ha generado que sea quien sea el funcionario, o sea, no importa si era fulanito o sultanito, los dos llevaron a cabo, o los dos pudieron haber llevado a cabo la instrucción y se pudo haber quitado a cualquiera de ellos en cualquier momento. Esa es parte del punto de poder, en donde la estructura se tiene que alinear en la capacidad de nombramiento o de sustitución de cualquier uno de sus elementos cuando no se sigue el lineamiento que se ha trazado desde el poder. Ese es el punto importante, y eso es lo que hay que probar, ¿sí? Y lo que hay que probar también es que hay un elemento ilícito derivado de estos dos elementos anteriores. No sé si me explico. O sea, nosotros primero debemos de tener un contexto. Después de ese contexto, las pruebas son distintas. No es necesario probar lo que en el término de coautoría, por así decirlo, no probamos lo mismo. Por eso es muy interesante este tipo de doctrinas y de teorías. Pero más interesante es tratar de entenderlas, porque sí, son temas muy complejos. Sobre todo cuando estamos en un mundo
tan mediático, cuando hay mucho sesgo mediático también incluso, y de repente vemos por ahí abogados, los abogados obviamente de los acusados, que ahorita entendemos más que tratan de irse por este lado, siempre buscar, no la coautoría o en este caso la autoría inmediata. En un referente, como hablamos ayer, el abogado de Rosario Robles hablaba sobre este tema, ¿no? Inculpar a alguien más como recibo solamente instrucciones. Pasó lo mismo con el abogado de Lozoya, dijo exactamente lo mismo, siempre buscando a alguien más, como buscando la cúpula del poder, que es donde siguen las instrucciones. ¿Cómo probar coautoría y cómo probar la autoría inmediata? Sí, bueno, es muy difícil hablar de los casos que están ahorita en la prensa. Sí, así es. Lo primero que tendríamos que hacer para hablar de los casos, pues es conocer los expedientes, conocer cuál fue la dinámica de de todos los actos, ¿no? Que están involucrados, lo cual, pues en verdad no sabemos. O sea, la realidad es que si hay una audiencia de muchísimas horas, vemos lo que hay en la prensa, pero podría ser descuidado dar una opinión concreta y específica de casos en donde, pues sí, vemos una estrategia, lo podemos ver decimos, ay, pero es que quieren hacerlo así porque no quieren tener la responsabilidad y la responsabilidad es de otro. Pero pues eso también es parte de la naturaleza humana, es decir, bueno, pues, ¿cuáles son los elementos que me justifican que yo no tenga responsabilidad, ¿no? O que me puedan ayudar para evadir. O que me puedan ayudar para evadir. Eso es natural, o sea, es natural. Incluso, pues, vemos muchos elementos que nos permitirían, bajo estas categorías conceptuales, vemos que tienen esa repercusión práctica. O sea, el problema es cuando no se conocen bien y no se conocen los elementos y no se proponen dentro de, por ejemplo, la hipótesis del caso. O sea, a ver, nosotros vamos a tener una teoría del caso y para la teoría del caso pues tenemos que tener una hipótesis. En verdad que esa hipótesis va a modificarse en relación a la teoría que consideremos que debe ser utilizada en base al contexto que tenemos. Por eso, a veces esta parte de la lucha mediática, de decir, pero es que hubo, por ejemplo, hubo línea, ¿no? Sí. Oye, pero eso es igual de grave, por así decirlo, que la defensa que se hace sin estos elementos. O sea, hay que conocer las teorías bien para poder determinar sus elementos y poder crear una historia con base en estos elementos que sea coherente, porque a veces escuchamos a los abogados y nada más dan un elemento o dos elementos. O los que conviene que se sepan. O los que conviene que se sepan. Y esa es la parte que a mí, como académico, creo que debo de ser neutral. Claro. O lo más neutral posible. Y tratar, aunque es muy difícil, pero tratar de ideologizarse, tratar de no vincularse con cierta idea preconcebida, sino dejar que a partir de los hechos podamos nosotros estructurar de manera adecuada el contexto, estructurar de manera adecuada nuestra teoría, ver los elementos y, por supuesto, establecer pues, la forma en que vamos a estructurar una defensa o que vamos a estructurar los elementos de cada uno de las distintas posiciones. Por ejemplo, y aquí los casos que me comentas, pues yo creo que hay que poner mucho énfasis en estos momentos en la etapa procesal que se está viviendo. No podemos irnos más adelante a hacer pues un juicio sobre responsabilidad. No, estamos todavía. Y deja de hacer el juicio más, luego terminamos eligiéndonos como juez y ya declaramos. Por eso digo, y no hemos visto ningún expediente. Por eso yo le digo, es demasiado grave dar una opinión sin el fundamento y sin haber leído el expediente. Por lo menos nosotros esa ética creo que tenemos y creo que debemos de respetar en ese sentido.
Si las resoluciones para una parte son desfavorables, pues bueno, siempre hay toda una serie de recursos sencillos y rápidos, dice la Convención Americana, para poder determinar los derechos de las personas, dice el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 8 de las garantías judiciales. Entonces, todo esto, si el abogado considera que se está vulnerando, pues tiene que dar elementos para que esos casos que él está señalando pues, se puedan probar y podamos generar ese tipo de, pues, ahora sí que de precisiones teóricas, pero que nos afectan muchísimo en la práctica. En la práctica, pero también es tan importante, doctor querido, precisamente el que ustedes, que son los expertos en estos temas, al mismo tiempo que están mediáticamente por el otro lado tratando de mover y acomodar o radicalizar o polarizar hacia donde convenga, pues que académicos como ustedes nos den otra visión, porque nos ayuda precisamente a buscar otro contexto, a buscar las aristas que haya por ahí y a entender un poquito cómo está funcionando. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo y por otro lado también ayuda a que los abogados, tanto los que están llevando los casos como otros abogados que están pendientes, tomen una idea más clara, más completa de un tema tan complejo. Sí, aquí yo creo que es importante regresar a los teóricos, hay que leer a Rosina, hay que leer a Jacobs, hay que leerlos a ellos, hay que ver las diferencias que se tienen en las teorías y hay que ver cómo nuestro sistema, nuestra legislación ha ido introduciendo implícitamente esas teorías dentro de nuestros ordenamientos punitivos, dentro del Código Penal, para que podamos observar si esos elementos se están cubriendo o no ya en los casos. Estamos hablando de pues, una tarea titánica por un lado, porque además nosotros pues debemos de decirlo, muchos de estos ya están incorporados en todo lo que es el Estatuto de Roma, se incorpora esta teoría y nosotros, a pesar de que firmamos, ya tenemos esa jurisdicción, aunque el Senado ha dicho que se revisará caso a caso la procedencia, pero ya tenemos firmado nosotros el Estatuto de Roma. Entonces, pues eso nos implica también modificar nuestras teorías, ¿no? Pero desde el legislativo y después desde la interpretación jurisprudencial que hace nuestra Suprema Corte. Ese es el tema. Es el tema, pero también la parte del legislativo. Perdón, queridos, pero es donde a veces sentimos que falta mucha preparación de parte del legislativo. A veces se tiene que llegar de gente muy profesional primero para entender ese tema, porque sabemos que no todos son abogados. Y si algunos son abogados, no son especialistas en este tema. Entonces, primero entenderlo. Ya después de entenderlo, lograr posicionar y lanzar una iniciativa que ayude en toda esta situación. Tenemos casos específicos en nuestro país. Podemos hablar, hablando de Fuerzas Armadas, pues ahí sigue Tlatlaya, ¿no? Ahí también está metido, porque se hizo una mezcolanza tremenda, el caso de Ayotzinapa. Hasta donde también esta materia que hoy nos ocupa tiene mucho que ver en casos como estos. Sí, bueno, Delia, estás tocando, pues, ¿Lo gran parte de nuestra discusión nacional acerca de los derechos humanos. Fíjate que yo celebro, por un lado, la verdad es que el presidente sí está muy preocupado por las víctimas, es algo que debemos de reconocerle, ¿no? Sí. Sin embargo, y nadie puede estar en contra de eso, pero sí es muy importante que eso se baje a nivel de cómo, o sea, que se baje a nivel de estrategias concretas. Por eso, esto de la Comisión de la Verdad, o sea, se traen elementos de justicia transicional, le llamamos los abogados, para tratar de resolver estos casos, pero se resuelven otra vez con teorías luego
muy tradicionales, por así decirlo. Y mediáticas también. Y mediáticas, porque bueno, pues muchas veces le hablamos más a la parte de la difusión, del seguimiento, de cómo van estos casos, que en realidad decir cosas como, bueno, lo primero es en estos casos, pues ver si tenemos alineado nuestro sistema jurídico con estas diferentes doctrinas, y si no, pues no nos da la posibilidad de encuadrar en esos ilícitos, o incluso podemos llegar a absurdos. Por ejemplo, que algunas penas de unos delitos sean menores que otros. Por ejemplo, en el caso del homicidio con la agravante, y en el caso de, por ejemplo, de desaparición forzada de personas. Así es. Cuando uno de los delitos podría ser más grave, pero pues tiene menor penalidad o menor sanción. Eso es decimos, oye, pero ¿cómo? O sea, no concuerda el nivel de gravedad, es un delito de lesa humanidad reconocido, el de desaparición forzada de personas, y no concuerda con la habilidad nacional. Entonces, oye, pero además los elementos de prueba que necesitas, pues hacen que sea muy difícil que logremos juzgar los casos con esos elementos. Bueno, entonces, un poco es hacer, en estos casos que tú has manejado, pues hacer ese reconocimiento y lograr incorporar elementos que sí nos permitan procesar los casos de una manera más justa. Aunque hay que decir que pues estos elementos de justicia transicional, como el llegar a la verdad, por ejemplo, es muy sano, son sanadores. O sea, no se va a recuperar muchos de los derechos, pero sanan en el sentido de por lo menos saber qué fue lo que pasó. Por eso se llama justicia transicional. O sea, transitamos dentro de un régimen a otro régimen y se cometen violaciones a derechos humanos tan graves que no los podemos explicar en un sistema tradicional. Entonces necesitamos otros mecanismos para dar justicia, aunque sea esa justicia no total, porque es imposible. Yo siempre he dicho, una violación a los derechos humanos, pues es muy difícil que se repare. La muerte de los chicos, pues para las familias, la muerte es algo que por lo menos, si no sabemos, bueno, aquí nos podemos meter toda la discusión, pero el tema es si están desaparecidos o si están muertos. De todas maneras es gravísimo, y eso es algo, si ya están muertos, pues es irrecuperable. O sea, la violación de los derechos humanos, por eso es grave. Violan los derechos humanos, y cómo resarces el daño resarcir el daño es una cuestión demasiado subjetiva. Lo hemos visto en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sí me parece que estos casos de día son pues de mucho estudio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Comisión de la Verdad, todo esto nos va a ir dando luz, pero hay que darle seguimiento, ¿no? La Comisión de la Verdad, estas que muy criticado por muchas veces, yo creo que también tiene mucho que ver aquí la responsabilidad, o irresponsabilidad se toma al tomarlo como bandera política en muchos lados. Ahí es otra cuestión. Sí. Pero las comisiones de la verdad creadas son con el afán de sanar un poco el tejido social, más que nada, tratando de atemperar los ánimos de la población en general. No, a ver, esto es importante. Nosotros tenemos derecho a saber la verdad. Ajá. O sea, qué fue lo que pasó. Pero es un derecho distinto a llevar a los responsables a juicio. O sea, son derechos distintos. Por eso es que estos derechos fundan una parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque simplemente para las víctimas, para la madre que no sabe dónde está su hijo, el saber dónde está, si está realmente muerto o no, para ella le va a dar mucha calma, le va a dar mucha tranquilidad. No puede haber mayor desesperación que no saber y no tener ni siquiera un cuerpo en el cual despedirte. O sea, es muy duro en ese sentido para las víctimas. O sea, son de las atrocidades que son además permanentes, porque siempre se vive con la duda de qué fue lo que pasó. Duda y esperanza también, porque si no tenemos la certeza, pues siempre tenemos la esperanza de poder encontrar a
familiar o la persona que se parece. Sí, no sé si me explico. O sea, Sí. son violaciones que trascienden, yo diría, el derecho victimal es incluso, va más allá de la violación de derechos humanos. O sea, es de tal magnitud la violación que encara a la persona a una atrocidad que no podemos describirla en términos. Por eso hablamos de delitos de lesa humanidad. O sea, delitos que vulneran de tal manera a la persona que la convierte en una persona que, si bien tiene dignidad, porque todos los seres humanos tenemos dignidad, pero esto hace que prácticamente destruya su integridad personal. O sea, y familiar. Porque trastoca toda la familia. Trastoca todo, sí, claro, las madres, los padres de las personas que están desaparecidas, pues andan pues, buscando, independientemente de, porque luego tratamos, o es una visión luego de generar toda una conducta mediática, ¿no? Siempre es como una actividad mediática el poner buenos y malos y todo esto, y hace que todo esto no nos permita ver la realidad tal como es. El maniqueísmo que a veces también está sugerido desde arriba, desde las cúpulas. A veces es para algunos les conviene la polarización o la radicalización. Sí. Pues mire, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, que hay que ser muy cuidadosos con el juicio, ¿no? Porque los contextos pues hacen que las personas cometan pues, ese tipo de delitos. ¿Cómo es posible que en la Alemania nazi jueces tan prestigiados pues no hayan hecho nada para evitar ese régimen? En los tribunales, los abogados que litigaban, o sea, se fue el régimen a crearse hasta llegar a ser lo que fue, una atrocidad para esas 5 millones de personas, los judíos que murieron y los 6 millones de gitanos y civiles que murieron en manos de... O sea, fue una tragedia. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Quién permitió que el régimen jurídico se fuera deteriorando de tal manera que permitimos el horror? Y cómo buenas personas, porque se supone que hubo buenas personas ahí en la Alemania nazi, hubo buenas personas, pero cómo el sistema de dominio de poder hace que incluso esas buenas personas puedan actuar apoyando, porque el contexto no les permite. Lo mismo puede suceder con los asesinatos tutsis o sea, 800,000 personas, donde incluso hasta los vecinos denunciaban habían vivido toda su vida con sus vecinos, llegaban y los mataban por ser de un crimen que implica básicamente ir en contra de una etnia porque se le considera mala, porque se le considera... O sea, estamos hablando de genocidios en donde buenas personas con contextos de los que estamos hablando llegan a ser parte de esa maldad generalizada que se va institucionalizando. Es la institucionalidad de la maldad lo que se está de alguna manera atacando en este tema de la autoridad mediática. O sea, la autoridad no puede generar estructuras que sirvan para hacer conductas ilegales. O sea, eso no, y lo que intentamos es que líderes como Hitler, que líderes como Mussolini, que líderes como Franco, que líderes como los regímenes militares lleguen a tener ese poder estructural que haga que se violen los derechos humanos de manera masiva. Eso es lo que estamos intentando con estas teorías. Es una visión diferente, pero es una visión que intenta que la maldad no se transmita a todo el sistema jurídico a través del dominio de las estructuras de poder. Ese es el punto fundamental que hay detrás de la explicación de por qué se dan estas teorías, es porque queremos evitar esa maldad. Que se transmita a todo y que se generalice. Porque solo así, generalizándose y polarizando, podemos violar con justificación los derechos de los demás, según esas posiciones. Yo no lo creo así, o sea, no creo que el genocidio esté bien. No creo que hayan matado 800,000 personas de una manera ilegal.
No, por supuesto que no. No creo que Hitler haya sido legal el que haya matado a los 5 millones de judíos. Eso me queda claro que no debió de ser. Hay una maldad ahí que se institucionalizó, se jerarquizó y se siguió, y eso es lo que... Y si se fija, pero si te fijas, es lo mismo. O sea, ¿quiénes eran los judíos? ¿Quiénes eran los gitanos? Se hablaba de una supremacía, se hablaba de unos que eran mejores que otros. Todo eso genera un clima de diferencia. Y lo que los derechos humanos han promulgado es que seamos todos iguales, que vayamos hacia una cooperación, hacia una unión, a pesar de nuestras diferencias. Ese es el concepto de tolerancia, ¿no? Tolerancia, todo esto nos lleva a pensar de manera diferente la parte contextual. ¿De qué forma se puede inocular un pensamiento al grado de llegarlo a normalizar una conducta de este? Pues imagínate tú en la Alemania nazi, o sea, en donde tú empiezas a ver que todos los judíos son alguien a los que podemos delatar, por ejemplo, debemos de delatar según el sistema, y si no me convierto en su cómplice, en donde pongo en peligro mi vida. Es como una coacción. Pero nadie me lo, o sea, no llegó Hitler y le dijo a cada persona, oye, tú, no. Por eso hablaba de la inoculación de pensamiento, ¿cómo se llega a ese grado? O sea, porque la maldad se va incorporando poco a poco a través de esas prácticas sociales. ¿Sí? O sea, la forma en como nosotros vamos incorporando esa visión de buenos y malos, ya cuando ponemos al otro como malo nos da derecho a nosotros de quitarle algo que se llama el concepto de dignidad. Si alguien es delincuente, ya, por solo ponerle ese mote de delincuente, pues ya, no, sí, que se vaya a la cárcel, que haga esto, que haga... O sea, por eso es tan importante evitar, oye, pero además puede dañar a ti, entonces hay que mantenerlo en prisión. O sea, hay que evitar esas irracionalidades, para eso surge la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una búsqueda de detener nuestra irracionalidad antes de que se le juzgue. Jurídicamente, ojo, o sea, a la persona se le detiene, sí, se le juzga, pero solamente en casos excepcionales la podemos meter en prisión, porque no ha habido una sentencia y un proceso completo. Esa es la idea de la presunción de inocencia. Claro que nos puede hacer daño en el futuro, claro que puede ser reincidente, claro que puede muchas cosas, sí, pero no lo hemos juzgado. Ya que tengamos todos los elementos, lo juzgamos y ahora sí, entonces le aplicamos merecidamente la pena corporal, pero no antes. Eso es lo que evita. Nuestros razonamientos son, a pesar de que pensamos que somos muy racionales, en realidad pues nuestro instinto de conservación hace que nos evitemos el peligro. Oye, no, pero esta persona pues, puede tener, y hay algo de razón en eso, sí, pero jurídicamente no lo podemos permitir. Necesitamos tener un juicio completo donde tenga posibilidad de defenderse, etcétera, en un estado democrático. Ese es el punto. Y salvo casos excepcionales en donde realmente hay una justificación, pues sí que hay una prisión preventiva, tanto oficiosa, que yo creo que es inconvencional, como prisión preventiva justificada, que es lo que por la cuestión de que estamos. ¿En dónde empata el nuevo sistema de justicia penal con la autoría medial? ¿Qué tanto se empata, contrapone en comparación con el sistema anterior? Bueno, aquí es muy importante que la presunción de inocencia, independientemente de qué teoría estemos aplicando, va a haber teorías que efectivamente, en el fondo, den mayores elementos de presunción de inocencia, pero lo importante aquí es qué tanto bajo la teoría nosotros estamos probando los elementos de la misma. Eso es lo que nos va a garantizar que no se vulnere la presunción de inocencia con esos elementos. Si no se dan los elementos contextuales, si no se dan los elementos de jerarquía, si no se dan los elementos de la sensibilidad, como decíamos, si no se dan los elementos de la transgresión, no podemos estar hablando de que
nada más porque es jefe de un aparato de poder, ya le vamos a decir que él es responsable de todos los delitos que se cometan, pues eso también se me hace muy irresponsable. Como también sería responsable llamar chivo expiatorio a cualquiera que llega a esa situación. A ver, por eso yo hablaba de la racionalidad, ¿no? O sea, nosotros debemos de conducirnos de tal manera en que las excepciones sean excepciones y las reglas generales sean reglas generales. Por eso hay que poner cada cosa en su lugar. Si nosotros hacemos estadísticas y decimos cuántas de las personas que se les priva de la libertad a través de la prisión preventiva justificada llegan a sentencia condenatoria, y tenemos un porcentaje. En la realidad, mínimo. Entonces quiere decir que sí estamos violando la presunción de inocencia. En otros países, ese porcentaje mínimo es del 90%, del 96%. O sea, los 96% de los que se les dictó prisión preventiva justificada llegan a una sanción privativa de prisión. Si el 96% están obteniendo una sentencia condenatoria, es que nuestro sistema está respetando el principio de presunción de inocencia. Si nuestro sistema tiene solamente el 16% de esas personas que fueron privadas de la libertad a través de la prisión preventiva justificada y las sentencias condenatorias solamente son del 16%, entonces quiere decir que en un 84% estamos vulnerando la presunción de inocencia. Por eso le hacía esta diferenciación con el sistema anterior, porque por ahí algunas estadísticas nos marcan como incluso la prisión oficiosa preventiva, que pareciera como en el afán de llenar solamente las cárceles, ¿no? Sin pensar en todo el daño que se le podía causar a la persona, teniendo años ahí encerrada sin limitar una sentencia. Es que todo esto nos conduce a una forma muy coactiva de ver a la conducta humana. O sea, creemos que la conducta humana se va a modificar con la sanción. Y tú velo, por ejemplo, si tú quieres acabar las drogas a partir de las sanciones, pues eso sabemos que no tiene una eficacia. El sistema punitivo no nos ayuda mucho. Pues no, porque las conductas siguen así, prohíben las cosas y de todas maneras las cosas siguen sucediendo. Más, parecería que estamos peor, ¿no? Parecería. Porque entonces ahora buscamos la forma de burlarlo de mejor manera y estamos haciendo estrategias para hacer las cosas malas de mejor manera. Que no nos cachen mal. Bueno, ahí puede haber una estrategia, por ejemplo, en cuestión de probanzas, ¿no? Pero no, aquí, parte del problema es ese, pero parte del problema es que la conducta humana, uno de los aspectos es precisamente el temor a la sanción. El problema es cuando es generalizado. ¿Qué pasa si tenemos, tanto número de personas con homicidios que son de alguna manera violentos? Bueno, tenemos números altos que no se ven ni en Afganistán, ni en Siria, ni en lugares que realmente tienen guerra civil. Tenemos dos muertes de guerra civil en nuestro país. Entonces, ¿de acuerdo a la estadística? Por eso, y claro, tenemos nuestras justificaciones, ¿no? Es que son guerras entre narcotraficantes, es que esto. Sí, pero al final de cuentas son vidas humanas, ¿sí? Vidas humanas que no se pierden en otros países que tienen contextos diferentes. En Suecia, pues sí, ahí hubo hace algunos años, algunos de estos personajes delincuentes que fueron y tuvieron una matanza masiva, ¿no? Sí los hay, pero son excepcionales, ¿no? Los casos de homicidio por 100,000 habitantes, pues nada que ver con nuestro país. Entonces, pues hay que trabajar en eso. O sea, ¿por qué? Porque el contexto, para llegar a un contexto sano de nuevo, se necesitan muchas acciones que lleven a respetar los derechos de las personas. Entonces, es toda una cultura de legalidad.
¿Dónde influye los derechos humanos en nuestro país en este tema? O sea, el tema es, hay que evitar que el contexto se contamine de tal manera que la maldad se nos haga normal. Porque cuando la maldad se nos hace normal para ciertos grupos, pues esos grupos prácticamente les quitamos sus derechos humanos. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la teoría, o sea, y más si los estigmatizamos. O sea, es todo lo que llaman el derecho penal del enemigo. O sea, es una estrategia. Primero, decir que ellos son los malos. Luego decir, tenemos necesidad. Claro, hay muchas cosas en la realidad que nos permiten y nos dicen, oye, pero es que si hay conductas reales, hay homicidios, sí, pero también hay países que no los tienen. Y eso es una realidad. O sea, no tenemos por qué vivir así. O sea, no tenemos. Que nosotros, tenemos pretextos y tenemos muchos. No, bueno, mientras más logremos, o sea, mientras más pensemos que con violencia, la violencia se va a retirar de nuestras vidas, pues es como ponerle a una fogata, ponerle un poquito de gasolina pensando que se va a calmar. Son visiones sancionatorias que en la realidad lo único que generan es que haya más violencia, más muertes, más, o sea, ¿no? Los llamamos de efectos colaterales después. Bueno, pues es que es todo un discurso que vende. Exacto. O sea, es todo un discurso que vende para mayor presupuesto en materia de seguridad, vende para, sí, pero no vendemos nosotros la real seguridad que necesitamos. O sea, hay que ir por otros caminos. Claro que se necesitan las sanciones, por supuesto, estoy de acuerdo. Nada más que no podemos permitirnos a que llegue todo un sistema a generarnos una normalidad en donde ya las cosas más terribles no nos sorprendan. Eso no puede ser. Sí, hemos llegado a eso. Pues no puede ser, o sea, no podemos dejar. Estamos llegando a esa situación, incluso de la ley del talión en algunos estados. No, bueno, acabo de ver ayer, por ejemplo, una familia que va y persigue en el Estado de México a una patrulla y le quitan las cosas que le había robado en la mañana al muchacho. A partir de sacar dinero de una tarjeta, fueron y la ubicaron. O sea, ese tipo de cosas que además, pues prácticamente los pararon a los policías, los encontraron, les quitaron. O sea, es interesante al nivel al que estamos llegando, ¿no? Y lo mismo puede suceder casos aquí en la Ciudad de México, lo que acaba de suceder. O sea, el tema es, no podemos seguir en esa vía, tenemos que tomar conciencia y seguir adelante de una manera distinta. De una manera distinta. Aquí hablando de la cuestión del ajedrez, que también es su pasión, ¿qué necesitaría, qué estrategia necesitaría comenzar a crear o comenzar a imponer desde la política pública para llevarnos hacia un camino mejor? Bueno, yo creo que hay que manejarnos en varios niveles, ¿no? Lo primero es entender cómo funciona esta parte de la estructura de cómo se va proliferando la maldad en una sociedad. Y luego después ir tratando de sanear a través de diferentes políticas públicas estos elementos que serían contradictorios. Por ejemplo, en materia legislativa, en materia del Poder Judicial, en materia de políticas públicas, ir generando, por ejemplo, mayores posibilidades, contextos en donde las personas puedan desarrollarse de mejor manera. O sea, necesitamos darle al individuo un mínimo que le permita de ahí poder, lo que llaman algunos autores, elegir su proyecto de vida. Y una vez electo ese proyecto de vida, que ese proyecto de vida sea lo suficientemente digno para que la persona pueda desarrollarse. Ese es el punto central de una teoría democrática, la protección de ese proyecto de vida de cualquiera de sus habitantes. A partir de ahí empezamos a generar entonces ya posibilidades de ver de una manera distinta a la sociedad. Mientras no tengamos eso, mientras no seamos conscientes de que eso se necesita, pues vamos a tener muchos pretextos. Pero es que no están educados, ahí es que no. No. A ver.
nosotros como Estado tenemos que darle ese mínimo para que esa gente pueda generar su película. Y a partir de ahí, entonces empezamos a construir. De generar la percepción. Digo, necesitamos sentirlo y palparlo para poder saber hacia dónde vamos. Esa incertidumbre en donde nos hemos estado manejando en los últimos años, eso es lo que yo creo que también, de punto de vista, lo que nos ha llevado a esta situación. No tenemos la certeza de prácticamente nada. No, mire, yo creo que volvemos a lo mismo. El Estado de Derecho significa certidumbre, significa seguridad, significa respetar las reglas todos. Esto es, que las decisiones se tomen en virtud del derecho, no en virtud de las personas que están liderando, sino que el derecho, por eso se llama, en inglés se llama rule of law, la regla del derecho, o sea, hacia dónde las decisiones se toman con base al derecho y no se toman con base a lo que una persona considere en su momento. Conveniencia, puede ser intereses políticos, puede ser intereses personales, puede ser intereses coyunturales, no. Necesitamos que el derecho, en todos los casos similares, se dicte de la misma manera. Y yo creo que en ese sentido, nosotros los juristas pues, podemos aportar y modificar el sistema de jurisprudencia en México, podemos modificar muchas cosas que nos permitan dar certeza y certidumbre a nuestras diferentes acciones para que no nos sorprendan decisiones judiciales o no nos sorprendan casos específicos, porque al final todo el mundo dice, bueno, pues es que cada caso es diferente. Sí, pero por eso hay lo que llaman casos genéricos. Todos los casos similares los debemos de tratar con la misma similaridad y eso es el Estado de Derecho. Así de sencillo, ¿no? Digo, todo esto parecería muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. En lugar de ser tan técnicos, hay que hablar ahora sí, acercarse a decirle a la gente cuáles son sus derechos de una manera coloquial. Que podamos entender. Pues es que de eso se trata. Nos quedamos, queridos amigos, hoy con un programa muy especial, les decíamos, hablando de la autoría inmediata. En el caso Fujimori, decíamos en un inicio, pero nos abocamos a todo lo que se desgrana por acá. Se considera autor inmediato el ejecutor material de un hecho delictivo, quien realiza por sí mismo la conducta típica y que por tanto tiene el dominio de la acción. Ya nos explicó con lujo de detalles nuestro querido invitado de hoy a qué se debe, de qué se trata. ¿Qué nos puede dejar de tarea? Porque decimos que son cátedras gratuitas lo que tenemos todos los días aquí. ¿Qué nos puede dejar de tarea sobre este tema? ¿A dónde podemos abundar? ¿A dónde podemos abrevar más? A quienes se van a quedar picados, como decimos coloquialmente, sobre esta situación, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, Klaus Rothschild es un autor que hay que profundizar, ¿no? Tiene incluso libros sobre el tema que estamos nosotros aquí analizando. Y hay que también profundizar en estudios no solamente de esas sentencias, sino de otros autores que nos permitan contrastar diferentes posiciones. Yo creo que hay que estudiar Jacobs también. Aquí en nuestra doctrina americana hay alumnos muy connotados de Rothschild, el propio magistrado Miguel Ángel Aguilar, gran amigo mío y una persona que ha pues de alguna manera difundido el pensamiento de Rothschild en México. Hay otros autores que también han difundido el pensamiento de Jacobs, y grandes amigos todos ellos de conocimiento de materia penal, pero lo importante es hacer esa reflexión una vez que se acerque uno a estos autores, empezar a observarlos no desde el punto de vista doctrinal, sino ver nuestra realidad como lo hemos estado viendo aquí y ver cómo esas teorías nos afectan nuestra visión. La teoría es como si nos pusiéramos unos lentes para ver la realidad. Eso es lo que es la teoría. Entonces, nos hace ver de manera diferente la misma realidad. Algunos lo verán como coautor y algunos lo verán como autor mediato. ¿De qué depende? Depende de qué teoría es con la que yo visualice la realidad. Y todas las teorías tienen sus sesgos, de eso hay que estar conscientes. Entonces, pues hay que ponerse diferentes lentes, no hay que siempre traer los mismos
porque radicalizamos. Además, no, y además dogmatizamos sí. y defendemos, y no, aquí la idea es pues leer de todo para decir y decidir qué teorías son las mejores. Ay, a lo mejor esta veo borroso ciertos ponernos aspectos. los lentes de la filosofía para... Ay, claro, o sea, ese es el tema, Delia. Es tan bonito la diversidad de teorías que implica leer diferente la realidad. Por eso es tan importante acercarnos, leerlas, aplicarlas, discutirlas, difundirlas como ahora. Para los alumnos, en México hay jurisprudencia al respecto, ya hay sentencias que nos indiquen sobre este tema, que los alumnos puedan meterse. Ahora con las redes sociales, digo, con la internet es mucho más fácil meternos a descargar un poquito. Sí, yo estoy de la idea que leamos primero todos los antecedentes latinoamericanos, Okay. Para darnos una idea, porque es muy importante que ellos lean de viva voz estas discusiones con base en esas sentencias que ya tienen casos paradigmáticos. Por ejemplo, pues Fujimori fue un expresidente, ¿no? Estamos hablando de juzgamiento de algo que aquí no tenemos presidente, o sea, simplemente no. Digo, ya hubo una comparecencia en algún momento de un secretario de Gobernación, etcétera, etcétera, pero no tenemos no tenemos aún ese tipo de experiencias o precedentes, porque estas ciudades no se aplican, pues, no se aplican más que situaciones, como he dicho desde el principio, extraordinarias. Extraordinarias. Sí, no es a la vuelta de la esquina, ¿no? Se tienen que dar ciertas condiciones de ella. Pero a los muchachos les diría, exploren el contexto, no la lean nada más así, no, hay que explorar el contexto también, en dónde se da, en dónde se dio, por qué se dio. Incluso la época, tiene todo. Pues, ese es el concepto. Maestro, nos deja mucha tarea, nos deja mucho para pensar, mucho para analizar, y le agradecemos infinitamente. Por ahí agradecemos infinitamente, queridos amigos, a los que estuvieron conectados, y ofrecemos una disculpa por aquí. Estamos supeditados al internet, queridos amigos, y hubo por ahí un problema técnico. Fue momentáneo y vamos a retransmitir el programa, como siempre, para mantenerlo de cabo a rabo. Y también lo tenemos en YouTube, ya ahí podemos checar todas las ligas de YouTube, queridos amigos. Les agradecemos. Maestro, de verdad, muchas gracias. Nos deja una forma diferente de pensar, de hacer las cosas, y creo que muchos de los que están conectados coincidirán conmigo que también nos deja mucha tarea para analizar. En el contexto que estamos viviendo de nuestro país, también hay mucho. Sí, por supuesto. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes, cualquier cosa, seguimos apoyando esta labor de difusión del doctor Alejandro Carlos con todo aprecio, y pues hay que seguir ahora sí que en este contexto en el que estamos. Que sea la primera de muchas visitas, por favor. Muchas gracias, Delia. Con mucho gusto asistir. Pues muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias. De verdad, un programa excelente. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa. Gracias a Criminogénesis, www.criminogénesis.com, que ya saben que las plumas más importantes de nuestro país están escribiendo sobre criminología y sobre penal, sobre todo el mundo jurídico, en esta revista que es maravillosa y que pueden encontrar ahí en el internet, con la revista hermanada Cadena de Custodia, que va dirigida a policías, a militares que necesitan aprender cada día más. Hablamos de los primeros respondientes siempre, sobre todo va encaminada hacia ellos. Gracias, doctor Alejandro Carlos Espinosa, y gracias al doctor Anatolio González Emilio, rector del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que es nuestra casa, que desde acá estamos. Y recuerden, queridos amigos, por ahí están por iniciar las licenciaturas también acá, licenciatura en Ciencias Forenses, licenciaturas en Derecho en todos nuestros campus. Tienen la información, entren a www.inadec.edu.mx y toda la oferta educativa por ahí les recomendamos. Soy Delia Linares Alvarado, y en nombre de quienes hacemos el equipo de aquí del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.